la curva. En cuanto a recta normal, yo creo que ahora lo vamos a ir viendo a qué se refiere con recta normal. Vamos a utilizar geometría analítica básicamente. Sin embargo, habíamos visto la forma más directa, que son las ecuaciones, fórmulas para este tema. Hemos hecho algunos ejemplos, lo más sencillo, lo más trivial, y hemos continuado con métodos de derivación o técnicas para cuando se presenten sumas de estas multiplicaciones, divisiones y función de función de función, las cuales hemos ido denotando los signos que provienen netamente de la fórmula para poder memorizarlos de manera correcta. Y bueno, hemos agarrado algunos ejemplos propios para poder entender estos tipos de técnicas para las derivadas. Es algo muy típico, muy frecuente, sí, esta información obviamente está en Internet también. Eh, Uno ve donde la pueda comprender de una mejor manera. Hemos seguido con ejemplos tipo tarea y vean que son ejercicios un poquito más tediosos. Claro que ahora toca que de parte suya, de ustedes, si han tenido alguna complicación, alguna duda, lo digan ahora acerca de estos ejemplos. Son cortitos, del 5 al 9 es lo único que tenían que hacer. Luego hemos entrado a aplicaciones. Mientras, hasta el momento, ¿hay alguna duda acerca de su tarea? Porque hay algunos estudiantes que apenas han entregado uno o dos ejercicios y el resto lo han visto complicado, tal vez. Bueno, mientras, en tema de aplicaciones hemos visto una función cúbica, la que hemos graficado, y la misma hemos empezado a poder analizarla. Le hemos dado el nombre de máximo y mínimo y hemos enfrentado el concepto de punto crítico para poder identificar con el criterio de la segunda derivada, está acá, para saber si el punto que hemos hallado corresponde a un lugar máximo o a un sector mínimo. Claro, dependerá del cómo esté ubicado el sistema de referencia, para lo cual acá está trazado con líneas tipo rojo. Bueno, ese era nuestro esquema, habíamos hecho algún ejemplo, un solo ejemplo de cómo se determina. Este ejemplo me sirve para física, claro que sí, es una manera. De hecho, aquí ya corresponde nuestro avance y ¿qué pasó acá? Ahí está. Y lo que corresponde para, para si esto fuese física, pues es simplemente agarrar lo siguiente. Yo tengo posición, a ver, aquí lo vamos a colocar antes de anotar cualquier cosa, lo que sería en física. Vamos a agarrarnos una función de posición en el tiempo que podría ser, a ver, ¿cualquier tipo de función vamos a agarrarnos? Por ejemplo, esta de acá. Puede ser mejor esta de acá, ¿no? Y yo quiero saber la posición máxima. Esto ahorita estamos hablando de física. ¿Qué hacemos para saber la posición máxima? Pues a lo que hemos aprendido en la anterior clase, debo determinar el punto crítico y en física se acostumbra a decir la posición máxima ocurre cuando la derivada de la posición respecto del tiempo es cero. Entonces, fíjate ahora, siempre habíamos estado realizando el cálculo del punto crítico, tal cual. Es así el concepto. Una vez igualado a cero, ¿qué se genera? Una ecuación. Por lo tanto, al igualar a cero, vamos a ir un poquito más abajo para que se pueda ver. Al igualar a cero, derivada de posición respecto del tiempo, será 2t menos 2. Claro, estoy derivando un polinomio. El exponente pasa a multiplicar y les resto 1. Por lo tanto, queda simplemente de t cuadrado a t a la 1, que se sobreentiende. La derivada de 2t, simplemente 2. Esto está igualado a 0. Por lo tanto, se convierte en una ecuación de donde igualando a 0, sé que el tiempo tiene el valor de un segundo. Este es el punto crítico al cual así lo hemos conocido la anterior semana. Aquí está el avance. A esto nosotros lo estamos llamando x sub 0.
Claro, a esto le llamamos punto crítico. ¿Qué hacemos? Pues agarramos este punto y lo que yo debería hacer es agarrarlo y reemplazarlo en la segunda derivada. La segunda derivada de la posición respecto del tiempo será 2 veces t o simplemente 2. Según teoría, esto es un punto mínimo, pues es mayor a cero. Claro, es una manera más de poder denotar esto. Esta posición mínima, por más que aquí me hayan pedido posición máxima, de repente no tenga posición máxima, su comportamiento de esto es así, a esto le está llamando posición máxima conceptualmente. Con cálculo nosotros lo estamos comprendiendo como una posición mínima. Claro, dicha parábola es esta de acá. Sí, entonces no le damos más vuelta, lo único que hacemos es agarrar la función original y reemplazar el tiempo calculado en dicha función, que es lo que estoy haciendo ahora. Esta función es esta misma evaluado en t igual a 1. De acá, 1 menos 2 me va a quedar menos 1 y esa posición mínima, este negativo no tiene nada que ver, ¿sí? No, 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 no. Es una unidad. Tenemos esta posición mínima. Eso es lo que se aprende, ¿no? En física. Bueno, se lo aplica de esa manera. Pues ahora estoy viendo desde dónde y por qué se aplica. Es netamente herramientas de derivación. Claro, el decir que la derivada será igual a cero es una costumbre para facilitar, pues es algo que hay que memorizar y bueno, uno deja de hablar de cálculo, pues nada más hay que hacer eso. Si me piden la velocidad máxima, sé muy bien, a ver, aquí vamos a colocar, como una pregunta le vamos a poner. Tenemos que calcular esto. ¿Qué tengo que hacerle? Conceptualmente, la derivada, bueno, esto ya es procedimiento. Conceptualmente, la derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad. Esta función de velocidad es la que mostramos aquí arriba, que hemos calculado, y misma será 2t menos 2. ¿Qué más? Aparte, el concepto velocidad máxima o mínima ocurre en la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que sería 2. La derivada de menos 2 es 0. Si no notamos nada, la derivada de 2t simplemente 2 y esto va a ser 0. De acá, tiempo. ¿Puedes calcular algún tiempo como lo hicimos aquí? Pues no, no se puede. ¿Qué se llama? Punto silla. Como no hay un tiempo, pues lo que queda hacer. ¿Qué significa? Que no hay una velocidad máxima, tampoco hay una velocidad mínima. Y se dice, por tanto, no hay velocidad máxima ni mínima. ¿No? Físicamente así se suele interpretar, a menos que aquí haya algún grado distinto de uno. Eso es en esta parte conceptual, de la parte de la física. Entonces, es así la aplicación. De igual manera se aplica si me piden aceleración máxima. Ahorita ya lo estamos pudiendo conceptualizar. Si me piden aceleración máxima o mínima, debo recurrir al cálculo y hacer la derivada de la aceleración respecto del tiempo igual a cero. Y nada más. ¿Sí? Nada más que ello es lo que se hace. Ok. Necesito saber, ¿han pensado algo acerca de sus prácticas? ¿Nada? Ok. Nos vamos a ir ahora a la parte de movimiento circular,
que suele haber algunos ejercicios acerca de movimiento circular, para lo cual la recta normal pues me va a servir. Puedo tener una curva, vamos a poner acá como una recta normal. Vamos a la curva que tenga más o menos este comportamiento. Creo que es este de acá. Sí, este es. Pero está muy intenso. Bueno, ahí sí se ponga. Ok. Bueno, ahí tenemos un sistema de referencia, tenemos una curva. Lo que necesito es analizar qué es lo que ocurre en dicha curva. Para ello me voy a trazar unos puntos por acá, por ejemplo, y lo que pretendo es analizar. Entonces, primero lo que voy a tener será una recta tangente. Y está. Esta es la tangente a la cual vamos a llamar derivada de f respecto de x. Esta es la recta tangente. Bien, lo que ahora vamos a realizar es el trazo de la recta normal. El concepto de la recta normal es que sea perpendicular, así que la recta en color verde cumple y esta va a ser la recta normal. Claro, esto es algo más de geometría analítica. El punto el cual analizamos tiene coordenadas x, y. La recta tangente, veamos cómo se puede calcular. Entonces vamos a decir CA, ¿qué hacemos ahora? Y igual a x cuadrado o cubo, le podemos poner, voy a colocar 2x cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5. Ecuación cúbica. Quiero la recta tangente. Como vamos a utilizar calculadora, de una vez vamos a encender nuestra calculadora. Entonces, ahorita necesito la recta tangente. Eso es lo primero. Y ahorita, les reitero, lo que estamos haciendo es aplicaciones de derivada para ya la recta normal. Primero que hago entonces, vamos a poner acá, paso con los colores. Ya. Primero es determinar recta tangente. Con la recta tangente vamos a ver qué hacemos. Pero primero eso es lo que hay que hacer. Entonces vamos a agarrarnos un, esto es otro color. Vamos a agarrar un y'. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de este polinomio? El exponente pasa a multiplicar 2 por 3, me da 6. Les resto 1, 3 menos 2, cuadrático. De acá, 2 por 3 me da 6. El negativo prevalece. Tendremos menos 6, simplemente x. La derivada de 4x será simplemente más 4. La derivada de menos 5, 0 y ya no me interesa. Lo que necesito es el punto máximo. Perdón, no necesito el punto máximo, necesito la tangente. Esto ya es la tangente de tita y recordar, nos vamos a ir a la primera clase. Vámonos a la primera clase, ahí había una derivada igual a tangente de tita. En la primera clase habíamos visto, fíjate, tangente de tita es delta y sobre delta x. La tangente que ahorita hemos hallado, la derivada que ahorita hemos hallado en el ejemplo de aplicaciones, lo vamos a igualar a esta definición que hicimos el primer día de clase. Entonces, tomemos a ello. Ya.
Lo que vamos a hacer ahorita es darnos un valor aquí, un valor de coordenadas. Por ejemplo, puede agarrar 1,2. Es un dato que yo me estoy inventando para analizar el problema. Lo que vamos a hacer entonces es concepto delta y sobre delta x. ¿Cómo lo vamos a plantear? Bueno, un punto cualquiera de la recta versus el punto 1,2. Eso será lo siguiente. Y' evaluado en x igual a 1. Eso va a ser 6, 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 4. Y esto conceptualmente va a ser y menos y sub 1 x menos x sub 1. Esto es la pendiente, ¿sí? Es el concepto que estamos trabajando de la recta del concepto de la clase anterior. Esto es igual a 4. ¿De dónde sale 4? Bueno, todo este cálculo, ¿no? El punto y1, x1 es el mismo de acá. ¿Sí? Eso hay que reemplazar ahí. Por tanto, voy a tener lo siguiente. Y menos 2 sobre x menos 1 igual a 4. Esta es la ecuación de la recta tangente. Por eso está en color blanco. Y quiero saber, para dicha recta, su comportamiento. Vamos a despejar. Tendré y igual a 4x menos 2. Lo único que acabo de hacer es despejar. Claro, menos 2 va a pasar más 2, aquí hay menos 4, menos 4 más 2, menos 2. Esta es la recta tangente. Bien, vamos ahora a determinar la recta normal. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mira, ecuación general de la recta, este elemento vamos a comparar. Voy a indicar de forma conceptual lo siguiente. Esto es una ecuacioncita nada más. Y con eso debo comparar. Entonces, fíjate, lo que es m es 4, lo que es menos 2 es b. Claro, esta ecuación es la más sencilla. Y m, vamos ahora a ir otra vez a la primera clase. ¿Qué cosa es m? Vamos, sigue acá. ¿Qué cosa había sido m? M es la derivada 1 o la primera derivada. Aquí está lo que hemos avanzado a la primera clase. ¿No? Les dije, esto se aplica, se utiliza. Aquí está cálculo, álgebra, límites, todo está ahí. Como ya hemos reconocido ese parámetro, entiendo tras la comparación que la pendiente, y fíjate lo que vamos a anotar acá, la pendiente de la recta tangente a la curva es 4. ¿Qué procede? Relación entre rectas perpendiculares. Veamos a qué me refiero. Y esto lo vamos a hacer con azul también, porque es concepto. Dos rectas perpendiculares entre sí. En mi caso sería la recta normal y la recta tangente. Guardan esta relación. Con esta relación puedo calcular la pendiente de dicha recta normal.
Esto es más de cálculo y geometría, ¿sí? Es una ecuacióncita más, sí, reitero, es muy, muy de geometría, pero está ahí presente. Lo que hacemos es agarrar, a ver, reemplazar los datos. Quiero la pendiente de la recta normal. Ahora, como ya estoy trabajando para la recta normal, voy a cambiar el color y voy a decir recta normal por pendiente de la recta tangente. Claro, aquí está igual a 4. Y esto va a ser igual a -1. De acá, la pendiente de la recta normal es posible calcular y resulta ser -1/4. La ecuación que voy a utilizar para la recta normal será esta misma de acá, tal cual hemos conceptualizado ahora. Entonces tendré acá y igual a la recta normal por x más b. Tengo entonces que la recta es -1/4 por x más b. Como la recta normal pasa por el mismo punto, ¿sí? Ahí está pasando. Vamos a reemplazar este punto en dicha recta. En el eje vertical tenemos 2, por lo tanto acá reemplazo 2 menos 1/4 por x, que es 1. Reemplazo acá 1 más b. Entonces determino el valor de b. ¿Cuánto va a ser? Y resulta ser 9/4. Por tanto, la recta de la ecuación o de la... Bueno, la recta normal tendrá la siguiente ecuación. Menos 1/4 más b. El valor de b que hemos calculado es 9/4. Esta recta será 4 veces y más x igual a 9. A ver, así mejor lo notaremos. La recta normal es 4 veces y más x igual a 9. Esta es la recta normal. Sí, esta es la recta normal. Así es como se hace estas geometrías cuando tienes el conocimiento de las derivadas. Puedes realizar de esa manera. Bien, ya hemos hecho este pequeño avance. No sé si tienen alguna consulta que hacer hasta acá. Bueno, ¿cómo se aplica esto a física? Típico caso, a ver, aquí vamos a buscar. Una curva podemos agarrar ahí un vector típico. La única gravedad o la única aceleración que percibe una partícula en una trayectoria circular. Puedo trazar las ecuaciones en ese eje con las ecuaciones ya mencionadas. En física, en el eje normal no hay una aplicación así directa, sino más que para determinar el radio de curvatura. No lo vamos a mostrar ahora, pues no es muy, no lo suelen mostrar los docentes. Así que, por curiosidad, tal vez.
Pero son estas ecuaciones las que tenemos, ¿no? En este capítulo. Velocidad tangente al cuadrado sobre radio de curvatura o velocidad angular al cuadrado por radio de curvatura. El radio de curvatura es posible determinar con derivadas, ¿sí? Bueno, estas dos ecuacioncitas surgen de poder aplicar todo lo que hemos visto hasta ahorita de derivadas. Sería interesante hacer más ejercicios, bueno, hacer ejercicios de exactamente, o sea, esto del tema de aplicaciones. Pero vamos a dejarlo ahí nomás. Lo que sí aquí vamos a anotar antes de que se nos vaya el tiempo. La ecuación de radio de curvatura. Eso va a ser conveniente. Entonces vamos a agarrarnos acá. Se introduce la segunda derivada. Acá arriba 1 más la primera derivada, ¿sí? Al cuadrado y todo esto a 3 medios. Esta misma ecuación es a partir de vectores, ¿sí? Entonces específicamente se puede aplicar vectores para poder demostrar dicha fórmula. Ese radio de curvatura es este mismo de acá. Por ejemplo, quiero de aquí y al centro. O podría ser, bueno, esta distancia. O sea, este sería el centro y esta distancia, a eso se llama radio de curvatura, ¿no? En física es lo que se tiene. Quiero la derivada segunda y la primera derivada de la función de x. Puedo calcular tranquilamente y suelen pedir esto, ¿no? Primera derivada se tiene 6x cuadrado menos 6x más 4. Segunda derivada sería 12x menos 6. Estoy fijándome, estoy copiando. Y esto es derivar la función anterior, nada más. Esto es lo único. La primera derivada evaluado en la posición de 1, pues es ahí donde quiero calcular. 6 menos 6, esto ya hemos visto, y vale 4. Ya hemos hecho el cálculo. Si lo chequean con detenimiento, aquí hemos hecho dicho cálculo. Exactamente el mismo cálculo. Sería el nuevo cálculo hacerlo para la segunda derivada. Entonces vamos a tener 12 por 1 menos 6. Entonces esto es 6. Y esto se va a reemplazar. El radio de curvatura para cuando la posición vale 1, vamos a tener acá. Será 1 más la primera derivada, será 4 al cuadrado. Todo esto a la 3 medios, dividido entre la segunda derivada, que es 6. Entonces, dicho radio de curvatura, aquí vamos a colocar vamos a colocarnos 4 al cuadrado es 16 más 1, 17 elevado a 1.5 y todo esto está dividido entre 6. Radio de curvatura 1,68. O bueno, 11,68. Y ya está. Eso es una manera de determinar. ¿Para eso se aplica derivadas? Claro que se aplica. Eso es. Bien. No voy a dar tarea acerca de estas aplicaciones. Vamos a irnos directamente ahora a integrales. Mientras, ¿hay alguna consulta que quieran hacer acerca de esta parte de aplicaciones de recta normal, recta tangente?
podría ser algo más para el tema de física, es decir, hablar acerca de la derivada. Ojo que el concepto que se introduce acá acerca de la velocidad, esa velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Ojo, eso sí, vamos a colocar con este color. Esta velocidad que se introduce es la que hemos visto en concepto. Derivada de la posición, eso es lo que se introduce. Bien, pasemos a integrales. Voy a cortar un instante la grabación ahorita. Este paquete gratuito siempre tiene un límite de tiempo, antes no estaba así. Creo que por cambiar de cuentas. Así que voy a reiniciar. Entonces necesito un instante. Y aparte mi batería está acabando. Dame un instante, por favor. Con OBS no utilizo la plataforma. La que utilizo, bueno, eso es por el RAM que tengo en estos ordenadores. Por eso que utilizo este otro ordenador que es más sencillo, directamente me lo ordena. Así que por eso utilizo esta plataforma. Ay, me olvidaba, el OV7 no tiene algunas opciones que me es conveniente en esa plataforma. Ok, ya estamos. Lo que voy a hacer ahora es agarrarme tema de integrales. Vamos a agarrar, me estoy olvidando, grabar, es importante. Muy bien, vamos a continuar con este avance. Ahora es el tema de integrales, lo que vamos a ir barriendo. Vamos a colocar primeramente el título. Claro, este tema es un poquito amplio, bastante amplio.
Se puede ir directamente a métodos numéricos, métodos aproximados, métodos geométricos, métodos conceptuales, que son los de tablas, tablas de integración, así se llama. Dos tipos de integrales. Integrales directas, o bueno, ¿cómo es esto? Integrales definidas e integrales indefinidas. Son dos tipos de integrales que se manejan. Ahora, para poder comprenderlo, primero vamos a realizar los ejercicios directamente, ¿ya? Entonces, antes de entrar al tema conceptual, lo que voy a hacer es trazarme los tipos de integrales. Siempre que veamos aquí, vamos a colocar integrales. Integrales. Indefinidas. ¿Cómo se presentan este tipo de integrales? Bueno, vamos a agarrarnos así. Y fíjate que aquí y acá no hay ningún número, ni símbolo, ni nada escrito, ni trazado. Eso significa una integral indefinida. No se sabe de dónde y hasta dónde va. Tras realizar este procedimiento, se tiene una función a la cual llamamos primitiva. Sí o sí se la nota con F mayúscula según la nomenclatura. La función que se integra se escribe con F minúscula. Y nada más. Eso es una integral indefinida. Pero cuando tenemos una integral definida, es lo que vamos a hacer acá al lado, pero fíjate que esta sí tiene. Y en esta se puede realizar métodos geométricos y aproximados. Vamos a colocar acá una integral, tenemos la función, tenemos ahí. Dicha función o dicha integral ahora va a tener desde un punto, el cual llamamos x de a, hasta un punto al cual llamamos b. Y esto va a ser una función primitiva. Colocamos una barra indicando evaluado desde a hasta b, que por teorema se agarra a la función primitiva evaluada en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. Y esta es la formulación de una integral definida. Ah, y me olvidaba, acá en las integrales indefinidas se añada una constante. La diferencia es ello. En una integral indefinida se tiene el elemento constante. En una integral definida no existe dicho elemento. Eso es, hemos de empezar nosotros con integrales que son indefinidas, para lo cual vamos a ir directamente a tablas de integración. Así lo vamos a llamar. Ok. Primero, recordar que hemos empezado con integrales, o perdón, con derivadas para funciones polinómicas. Seguimos una secuencia. Vamos a hacer lo mismo. Voy a agarrarme un polinomio genérico. Este de acá, este tipo de polinomio. Entonces, para este polinomio se dice el exponente se le suma 1 y se le divide entre lo mismo. Al ser una integral indefinida se añade una constante. Y acá una condición tal que n no sea menos 1. Esta es una restricción muy importante, pues menos 1 más 1 ocasiona 0.
ahí no es aplicable. Vamos a una segunda. Una constante llamada K por X o por f de X. La constante siempre sale tanto en derivadas como en integrales y esto se va a quedar así. Claro, en la anterior clase habíamos conversado acerca de esto. ¿Qué más? Esto sería para polinomios. Vamos a agarrarnos para cuando se aparezca x a la menos 1, que dicho o mostrado de otra manera, es mejor que sea así. La integral de 1 sobre x, diferencial de x. Esto representa la restricción presentada en la formulación anterior. Dicha solución de la integral es logaritmo natural de x más una constante, lo que me lleva a una formulación general. Si tengo la integral aquí abajo, el f de x, debo verificar que derivada de esta misma función esté aquí arriba antes de aplicar. Y si se logra identificar, es directamente logaritmo natural de f de x más una constante. Eso es lo que tenemos. Vamos a una quinta formulación. Si tenemos la integral de seno de x, ¿cuál era la derivada de seno de x? Simplemente coseno. Pero si integramos, ocurre lo contrario. En vez de positivo va a ser negativo coseno de x más una constante. Si tengo la integral de coseno de x, la derivada de coseno era menos seno. Aquí en la integral es lo contrario. Vamos a tener seno de x. Este negativo está por demás. Aquí vamos a tener seno de x más una constante. Eso es lo que va cambiando. ¿Qué pasa si tenemos tangente de x? Eso es menos logaritmo natural de coseno de x más una constante. Y en la formulación 7, en realidad lo que se logró o lo que se llegó a aplicar es la formulación número 4, que me refiero a lo siguiente. La tangente es igual a integrar su equivalente, seno de x, coseno de x. Verifico que la derivada de coseno está aquí arriba, a excepción de un signo negativo. Aquí añado un signo haciendo un artificio y aquí también, menos por menos me va a dar más. Como la derivada ahora está abajo, esto es menos logaritmo natural de f de x, donde f de x es lo que está aquí abajo. Y se anota nomás aquello. Y es lo que se ha mostrado acá abajo. Eso es, ¿no? Una aplicación nada más. Por eso esto no le da más vueltas a esto. ¿Qué más? Vamos a exponenciales. Que vamos a tener la integral de e a la x diferencial de x. ¿Cuál sería el resultado? Simplemente e a la x más una constante. Veamos por qué. ¿Qué pasa si ahora tengo b, o en este caso, e a la b por x? Dicho coeficiente pasa a multiplicar, eso es lo que se dice. Perdón, pasa a dividir. Más una constante. Veamos algo más genérico, que podría ser a la bx diferencial de x.
Esto va a ser lo mismo, pero va a estar dividido entre b por el logaritmo de a. Y así vamos a tener. ¿Qué más nos falta? Ya tenemos polinomios, ya tenemos asintóticos, ya tenemos trigonométricos, son los únicos que se suele llegar a requerir a esta altura del curso. Pero claro, podemos aumentar algunas más, como tal vez fórmulas recurrentes, alguna por el estilo, ¿no? Alguna de esas podemos aplicar. O si no, mejor aún, iremos a las formulaciones que corresponden a expresiones cuadráticas. Entonces, eso vamos a hacer acá, que son frecuentes. Entonces, acá vamos a agarrarnos la integral de 1 x cuadrado más a cuadrado diferencial de x. Esto es 1 sobre a tangente de x sobre a. Estas formulaciones son muy populares, podría decirse. Pero, ¿qué pasa si un elemento es constante? Es decir, elemento constante. Cambiará bastante. Sí, cambia bastante. Basta que aparezca ese signo para que, para que el resultado de esta integral también cambie. Pues ahora será 1 sobre 2 veces a por el logaritmo natural de x menos a y x más a, más una constante. Es ello lo que tenemos para expresiones cuadráticas. Para estas expresiones, fíjate que ya no hay como hay en derivadas, ¿no? Derivadas de una multiplicación, derivada de una suma, de una división. Aquí ya no hay eso. Lo que sí resta hacer son métodos directamente de integración. Lo que hemos hecho ahora, para eso nos va a servir. Entonces vamos a realizar algunos ejemplos. Veamos acá entonces ejemplos. Todo lo que he anotado, sí hay que saber de memoria. Eso sí. Veamos. Aparte hay otras que lo vamos a ver para esto. Para integrales definidas. Ahorita veamos una integral de x cuarta menos 3x más 1. ¿Cómo hacemos esa integral? Vamos al concepto. Primero hay que identificar el tipo de función. Como veo x, o sea, la base es una variable y el exponente es un número constante, anoto y digo, le sumo más 1 y le divido entre lo mismo. Menos 3x. El 1 se sobreentiende siempre, ¿no? Entonces dice, le sumo 1 y le divido entre lo mismo. Más 1 por x a la 0. X a la 0 es 1. Más 1 dividido entre lo mismo. Y esto va a ser, esto sería un quinto por x a la quinta. Menos 3, 1 más 1 es 2, por lo tanto 3 medios por x al cuadrado. Acá, más x. Ya está. Es una constante. Esa es la integral.
Hacemos otro ejemplo. La integral de x a la pi más x menos c. ¿Cuál sería su resultado? Identifico polinomios puesto que la base es una variable y el exponente un número cualquiera. Entonces sería x a la pi más 1 dividido entre pi más 1 más x igual, esto identifico un número cualquiera y le sumo 1 y le divido entre lo mismo. Menos e por x, que es lo mismo que ha ocurrido acá arriba. Entonces mi resultado sería, pues está bien, ¿no? X a la pi más 1 dividido en pi más 1 más 1 más 1.0201, 2.0201. Aquí vamos a tener 2.0201 menos e a la x más una constante. Ahí está. ¿No? Así nomás son estos problemas o estos ejercicios, ejemplos que se suele realizar. Eso nomás es. ¿Qué más? Por ejemplo, esta integral. Quiero realizarlo. ¿Qué hacemos? Recurrimos a productos notables. Y arriba voy a tener x menos 1, x cuadrado más x más 1. Y acá abajo x menos 1. Y te fijarás, se cancela. Entonces lo único que hay que hacer es integrar x cuadrado más x más 1. Esto es un polinomio, entonces esto es igual. Tendremos 4x cubo sobre 3. A ver otra vez. Sobre 3 más x cuadrado sobre 2 más x más una constante, ¿no? Y ahí va a terminar dicho procedimiento. Eso es. Vamos a darnos más ejemplos para ver el tema de las tablas. ¿Qué tal este de acá? ¿Qué hacemos? Recurrimos a propiedades de logaritmos. ¿Qué ocurre con propiedades de logaritmo? Esto puede, antes de hacer todo esto, puede aplicarse lo siguiente. Ese factor puede pasar como un exponente. Y al realizar este procedimiento por logaritmos,
Si tiene misma base, se cancela. Como se cancela, esto es igual a integral x a la 4. Entonces vamos a tener ahí x a la 4 diferencial de x, ¿no? Eso es lo que vamos a poder hacer. Ahora, con este procedimiento puedo agarrar x a la quinta sobre 5, obvio, más una constante. Sí, es propiedades que se puede aplicar sí, en el camino. Es lo que se puede realizar. Y no es lo único, hay más cositas que se puede realizar. Por ejemplo, una de estas sería agarrar la integral y que sea de este tipo. ¿Cómo resuelvo esta integral? Bueno, esta integral no puedo hacerla de manera directa. Sí o sí debo recurrir división clásica. Entonces voy a agarrar x cuadrado dividido con x más 4. Voy a tener x por x menos x cuadrado menos 4x y esto va a ser menos 4. Y aquí coloco menos 4. Pues, a ver, esto es x acá. Se me estoy equivocando. Y colocamos menos 4, menos por menos me da más. Bueno, menos por más me da menos. Y con signo cambiado. Vamos a tener más 4x más 16. Este cancela y me queda 16 como el residuo. De acá vamos a tener esta ecuación numerador sobre denominador será igual al residuo sobre el denominador más el cociente. El residuo es 16 sobre el denominador, que es x, más 4 más el cociente, que es x menos 4. Y es lo que puedo realizar. Por tanto, la ecuación va a cambiar así. Puedo agarrar el 3 y lo único que tengo que hacer es integrar 16 x más 4 más x menos 4. ¿Cómo hacemos? Bueno, ponemos el 3, vamos a colocar un paréntesis, un corchete en este caso. ¿Cuál sería la integral de su resultado? Tenemos 16 logaritmo natural de x más 4. ¿Qué hicimos acá? Hemos aplicado esta formulación. ¿Cómo hemos aplicado? De la siguiente manera. No, perdón. Está aquí escrito. Y es esto de acá. El número 4. Entonces lo que hice fue lo siguiente. La derivada de 4x, 4 más x más 4, de x simplemente sería 1. Ya está, aquí arribita 1. Y la derivada de 4 sería 0. Pues no hacemos nada. Simplemente el 16 lo sacamos y tenemos dicho resultado. Para la integral de x ya es un polinomio, es algo trivial. Para menos 4 sería menos 4 por x, más una constante. Y así hemos logrado resolver esta integral. Un poquito más larga, ¿no? Otro tipo de integrales
que puede ser, a ver, vamos a usar así. Este tipo de integrales. Hay una radical, una función inversa y una exponencial. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a transformar antes de poder utilizar todas en una forma que me permite integrar. Entonces voy a agarrar el x y lo voy a convertir todito en exponente. Y si lo convierto en exponente, esto va a ser 3 quintos. X a la 3 quintos. Más, solamente hemos presentado la formulación para 1 sobre x. Para grados superiores no hemos hecho. Por lo tanto, lo voy a subir arriba. En vez de 1 sobre x, anotaré x a la menos 4. Para menos 2, si hemos visto alguna formulación, entonces puedo hacer eso. Y para 3 a la x también hemos visto, puedo hacer todavía. ¿Cuál va a ser su respuesta? Para el primero tengo 3 quintos, según integrales me dice sumarle 1 y dividirlo entre lo mismo, lo cual voy a respetar, haré 3 quintos más 1. Para este tipo de polinomio no es menos 1, su exponente me permite agarrar x menos 4 más 1 menos 4 más 1. Eso sí puedo aplicarle. En cuanto a menos 2 por 1 sobre x, eso es la expresión logarítmica. Voy a agarrar 2 logaritmo natural de x menos 3 a la x será 3 a la x, eso no cambia. Lo que sí cambia es el denominador, pues ahora tengo que hacerle el logaritmo natural de la base más una constante. Esto sería x a la 8 quintos sobre 5 octavos menos 4 más 1 menos un tercio x a la menos 3 menos logaritmo de x cuadrado menos 3 más una constante. Eso es. Bueno, en el camino vamos a aplicar más. Tal vez aquí alguna valga la pena. Vamos a hacer este tipo de integrales. Bueno, este integral tenemos para hacer. ¿Qué vamos a hacer? El primero, ¿cómo sería su resultado? La integral de seno es menos coseno. Entonces eso vamos a aplicar acá. En derivadas el coeficiente pasaba a multiplicar. En integrales dicho coeficiente va a pasar a dividir. Por lo tanto, dividir entre 8. Más 4 a la 2x. Su integral será lo siguiente. 4, 2x. Dividido. El coeficiente se copia aquí abajito. Colocamos 2. Acá ponemos logaritmo natural de la base, que es 4. ¿Qué más? Menos
3 lo puedo pasar como exponente. Vamos a tener logaritmo natural de... Esto sí seguiría siendo una integral, no estoy resolviendo, solo estoy aplicando productos, ley de potencias. Este un tercio o raíz cúbica por propiedades es un tercio. Y el exponente es 3. Este que ha pasado a ser exponente. Con eso cierro y diferencial. Como una parte ya hemos determinado, esto tranquilamente es un octavo coseno de 8x. Más, aquí abajo igual, 4 a la 2x, 2 logaritmo de 4, menos 3 con 3 se cancela y me queda 1. Entonces la integral, logaritmo natural de x. Y aquí aprovecho para mostrar esta fórmula. Digo, la integral de logaritmo natural de x, diferencial de x, es x logaritmo natural de x menos 1. Eso es lo que pretendo aplicar. Eso me había olvidado mostrarles. Entonces aquí será x logaritmo natural de x menos 1 más una constante. Eso es. Bien, hasta aquí vamos a ir haciendo estos ejemplos. Ahora lo que toca es realizar métodos de integración. Lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué hacemos en métodos de integración? Vamos a agarrar cambio de variable. ¿En qué consiste cambio de variable? Bueno, es esta formulita la que hemos presentado. Esta expresión que hemos presentado es cambio de variable. A ver, algunos ejemplos. Integrar tangente de x diferencial de x. Aplicamos identidades trigonométricas, relaciones trigonométricas para expresar la integral de dicha tangente en función de seno y coseno. Donde pille su derivada, debo agarrar dicha función, por lo tanto diré, u va a ser coseno de x. Entonces, diferencial de u para eliminar el diferencial de x será diferencial de u igual a menos seno de x diferencial de x. Esto ya puedo hallar ahí arriba. O reemplazar. Entonces va a ser así. Como hay un negativo, aquí le vamos a poner ese artificio negativo acá, negativo acá. Entonces esto va a ser menos 1 sobre u diferencial de u. Esto es directo, puesto que agarras y dices, a ver,
menos logaritmo natural de u. Pero u tienes en valor, entonces dices menos logaritmo, en vez de u, su equivalente, más una constante. ¿Es así como se aplica? Fíjate este otro más. ¿Qué hacemos? Digo, u va a ser x cuadrado. ¿Qué debo hacer? Buscar el diferencial. Por lo tanto, derivar. La derivada de x cuadrado va a ser 2x diferencial de x, lo cual lo tengo acá, pero sí puedo hacer aparecer. ¿Cómo? Haciendo artificios. ¿Cuáles? Pues que ves en pantalla. Entonces, ahorita lo que acabo de escribir es lo mismo que la expresión original. Lo único que le falta es diferencial de x. Aplico el cambio de variable y tendré un medio integral de e a la u por todo eso está acá arriba por diferencial de u. Esta integral sabes que es inmediata. Entonces aquí vas a tener x tendrás un medio e a la u. Pero u es x cuadrado más una constante. Y se terminó. Eso es. Vamos a otro método de integración. Bueno, hay cosas que se puede hacer, pero necesito saber. ¿Preguntas hasta acá? Método por partes. Bien. Ok, el día de hoy, ¿cuántos están? 14. Bien. Mañana hay feriado y todo eso, ¿no? Así que ahorita como métodos de integración, ¿cuántos usamos aún? Ya hemos podido ver. No voy a dejar tarea. Vamos a darnos libre, esto ya es algo de integrales. Voy a dar un poquito más de tiempo para que presenten sus tareas, no sé por qué no habrán hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este método por partes, yo lo hago con una tabla que acelera jodidamente el procedimiento. Para la parte de polinomios, métodos, fracciones parciales, igual voy a hacer. Igual hay otra forma que acelera el procedimiento. Lo vamos a ver el día lunes, 8 de la noche también. ¿Ok? Entonces, directamente, ahorita ya estoy soltando la pantalla, esto ya nos interesa. El día lunes a las 8 de la noche voy a estar continuando mostrando estos métodos. Voy a extenderlo más para que puedan seguir presentar sus tareas y dado que no han hecho el día de hoy. Como estos métodos son muy especiales, el día lunes voy a realizar recién esta revisión de los estudiantes que están entregando su tarea. Si no logran hacer, es simplemente la clase de lunes, no los voy a hacer ingresar. Porque los métodos que acá continúan son muy interesantes, son bien directos, no necesitas hacer cálculos directamente